gente, me acabo de desbloquear el nuevo poder Chigui, para nada tuve que gastar Robux, pero bueno, veamos si la compra valió la pena. Diosito sáqueme de la pobreza. Este poder del chico relajado, crea un camino de hielo resbaladizo que se rompe y derriba a cualquier jugador que lo pise, mientras tú te deslizas a gran velocidad, manteniendo la calma. Me puse a testear el poder ya que en algunas partidas que estuve jugando, noté tremendos bugs, pensé que era mi lag. Quería agradecer a todos ya que casi somos 11.000 personitas, muchas gracias, me gustaría que si alguien no está suscrito que se suscriba para seguir creciendo ya que es gratis, capaz llegamos a los 11k, y ahora sí empezamos XD. Ya es toda, wey. Apenas iniciando la partida, me di cuenta que al usar este poder no se puede girar la cámara, estos jugadores se resbalaron porque no vieron el cartel de piso congelado. Ahí va otro XD, hermano, pero ni me moví, pero no importa, nos vamos a curar por algo, traigo venda. Bueno, traíamos. Este poder es buenísimo, como en su nombre lo dice, chico relajado, literalmente te relaja y te hace semi-inmortal, como Thanos. Y es la verdad, a esta jugadora le pude eliminar con telepatía, nomás observen. Luego de salvar gente, como Thanos, me iba a ir a la línea de llegada, pero a lo lejos había un man siguiéndome así que le congelé el suelo XD. Esta arma está demasiado rota, literalmente, al usarla ocasiona efectos secundarios, pero está muy joya. Por lo menos esta señora nos ayudó, qué humilde. Oiga señora, me encanta su corte de cabello. Me puse a trollear un poquito, para ver los efectos secundarios de este poder, y son algo leves si les soy sincero, nomás te autoeliminas pero no es tan malo, para algo lo diseñaron así. Pero si joder vamos sin saquen más poderes así, por favor tengan todo mi dinero. Nah gente, lo sabía, el Chigui está muy bueno, este man pega por Bluetooth y ahora tengo la misma habilidad del chico que nos empujó lejos. Pero bueno, nos dieron la galleta del jugador 456, por lo menos esta galleta sí regenera más vida. Eso creo. Esta galleta tiene demasiada calidad 4K, ni CapCut tiene tanta calidad. ¿Saben qué es lo más random que ver un jugador con Quicksilver en este piso congelado? Un guardia con Quicksilver, pero bueno, será mi lag, para nada hay hackers en este juego. A la madre, ¿por qué hay tanto jugador de Quicksilver en este servidor? Y lo peor es que andan a alta velocidad ya que se resbalan solos, estos bugs son terribles man. Cayendo la noche me dirigí a lo... Me fui al lobby para hacer team y me curé porque por un bug el juego me sacó vida, estos bugs son terribles. Uy, sí, claro. Pero bueno, como no pego ningún golpe, usaremos el mejor poder del calendario para congelar el suelo y hacernos 8 kills. Intenté pegarle a este jugador pero las hits como que se acortan, acá pude conectar algunos hits pero cuando intento hacer este combo, pues... Cuando intenté lanzar el tenedor no se lanza porque se congeló con el arma de hielo, es muy realista, para nada son bugs. Al fin pude lanzar el tenedor a un jugador, ahora no más falta hacerle combo en este tremendo caos. Lo malo es que siempre fallo al intentar hacerle combo a los jugadores, la verdad es tremendo caos esto, gente con Quicksilver y la Eating God. Este man con la Eating God me quiere robar la kill pero no lo dejaré, esta gente no es seria, todos me quieren robar hasta el tipo del Quicksilver XD. Qué buen servicio. Me puse a congelar las cosas nuevamente, ya que me gusta trollear sin querer, pero bueno, ahora sé que no debo lanzar el tenedor cuando pise el hielo. En este tremendo caos, le pegué por accidente a este guardia y me quito hasta el alma, me quedé a un pixel, tremendo déjà vu, esto si les soy sincero ya que me pasó esto. Por lo menos logramos sobrevivir, qué suerte. En Hide and Seek me sentí muy relajado, intentando buscar gente pero como siempre no encuentro a nadie. Me sentía relajado porque tenía el poder del chico relajado. ¿Entendieron, no? Bueno, público difícil. Buenas tardes. Ala que humilde este jugador, se puso a esquivar para regalarme la kill, este poder hasta sin usarlo funciona. Iré a intentar algo, a ver si funciona. Se supone que en luces fuera no puedes lanzar objetos, porque se congelan, pero en Hide and Seek se supone que debería de pasar, supongo, ¿no? Bueno, interesante. Al parecer en algunos games no te deja pero en otros sí. Esta gente botó cristales nuevamente, lo que me pasó en el anterior vídeo, esta gente es muy tryhard, el Chigui podría ir bien en este modo, entre comillas, depende los jugadores que haya y en qué lugares que uses la habilidad.
Por ejemplo, a mí no me dio tiempo a activar bien la habilidad porque tarda mucho, pero si lanzamos la habilidad más o menos acá sí funcionaría. Lo digo porque este jugador estuvo muy cerca de caerse, capaz si funcione, o capaz no, ya que no entiendo la lógica del juego, pero de que funciona pues un 50-50. En este servidor hay demasiada humildad, el guardia usando su habilidad de super salto que ya ni lo disimula, llegó acá para ayudarnos a pasar. Gracias a Dios que Ingames añadió esa habilidad para que los guardias nos ayuden a cruzar. El guardia es tan humilde que hasta la caja nos trae, eso ya me mataba de risa en plena partida, pero en fin, que humilde la gente que usa esas habilidades. Sin embargo, me caigo del mapa y me tira advertencia de que uso programas, ¡qué humildad! Estoy triste, gente, el guardia nos abandonó. Pero bueno, la vida sigue. Gente, el que se lo pregunte, no me pude unir a una lobby vacía porque me dio pereza jugar así y pues no me sé unir a lobbies de esa categoría XD. Pero para que tengan una idea de con qué personas estoy jugando pues. Pero no importa, estamos relajados con el poder del Chillu. Esto tiene que ser una broma. Pero bueno, vamos a por este jugador, mientras menos jugadores mejor. Me equivoqué de jugador, pero es el que estaba más cerca, lamentablemente. Es una pena que el poder no se pueda usar acá, pero de seguro 100% en cena sí se puede. En la segunda ronda de Mingle, como llevo un chingo de kills aquí ya me termina traicionando, lo bueno es que logramos presionar todos los botones para no morir acá. Lo bueno es que pudimos aguantar estar vivos hasta acá, ahora viene lo más difícil. Si han conseguido tener este poder y han llegado a estar hasta acá, son tremendos pro player, ya que prácticamente has logrado llegar hasta esquí con el poder más bugueado de todo el juego XD. Bueno, en lo que yo he experimentado he notado un chingo de bugs, lo que sí no muy buena idea es estar troleando a la gente porque luego ya saben qué va a pasar. En esquí me puse muy nervioso, habían demasiadas personas, nadie derribaba a nadie, así que me mantuve bajo perfil, o sea, no llamar la atención golpeando a nadie. Lo bueno es que el guardia todo humilde, quería activar el botón para iniciar los juegos pero la gente no lo dejaba, pero luego ya presionó el botón y ahí empezó el desmadre. Para que tengan una idea, hasta me cancelaban los ataques. En ocasiones el juego no me dejaba atacar, pero intentaba algo y casi me sacaban volando fuera de la plataforma. De tanto ver los movimientos de los jugadores, pude ver un punto donde siempre iban y pude tirar uno. No bastándoles que ya tiré un jugador, este man lanzó el tubo y le pude esquivar de suerte. Jesus, esto es demasiado estrés. En la segunda plataforma, cada que el guardia intentaba tocar el botón la gente le derribaba. Es que men, ¿cuál es la necesidad de hacer eso XD? Pero bueno, esas jugadas las tendré que anotar. Este jugador lo noté un poco distraído. No sé si lo notan, pero acá le intento tirar fuera del juego pero no me deja, aunque este pelotocino se hizo una de las jugadas más pros de todo InkXD. Literalmente le pegó a este tipo muy cerca y salió volando. Presione el botón ya que nadie lo hacía. Esta partida fue tan estresante que ya hasta quería perder nomás para dejar de jugar esto. Este man no se cae por nada. Luego de tantos robos, este man del pelo blanco pudo tirar al otro jugador, literalmente más de un minuto acá que no tiraban a nadie. Intenté fakearle para intentar pegar, pero el juego no me dejaba hacer esa jugada, así que tuve que... Pero soy un tío tranquilo. Y estoy chill de cojones.